mejor ya de una vez. Bien, entonces la idea de esta reunión, que en teoría, ahora después vamos a definir si es así, es la última virtual, es justamente para hacer las últimas cosas que hacen falta para tener todo más o menos listo para nuestra reunión presencial. Entonces, yo les mandé lo que va a ser el informe, ya lo estoy corrigiendo, etcétera, pero por lo menos es el primer machote del informe que tengo que presentar ahora el 29 de septiembre. Ok. Es el informe parcial de lo que hemos hecho. Entonces, la fase 1, que es la fase justamente de identificar los principales conceptos, es lo que hemos venido haciendo con las reuniones virtuales. Y en este sentido, esperen que abro el informe parcial. Acá está. Voy a compartir el informe parcial, ustedes ya lo tenían, pero bueno, Sí. ahora le agregué algunas cosas. Gracias, Isa, por completar lo que faltaba. Yo no sé, No hay pude gente leer, pero... que puede pasar que se salgan las cosas. O sea, hemos hecho magia. Con no todo el mundo sabe usar el Drive. Vos sabés que yo ya no me acordé cómo se pasa una vez que ya armé todo y eso, cómo subir, por suerte, gracias Carlos que lo subió, pero ya después me da Karina otra lección ya cuando estemos allá en el DF. Bueno, así va a quedar, bueno, más o menos hay que mejorar. Bueno, no sé si lo han leído, ahora les Sí, dejo sí, la sí. palabra, yo simplemente presento. Y Sí. lo que yo agregué ahora es la metodología, que tenemos 4 fases, de las cuales en teoría deberíamos estar desarrollando la fase 1 y la fase 2. Entonces, se avanzará en la síntesis, propuestas y puestas en común de los estados de arte, del arte, bases de datos a partir de los antecedentes de investigación, y se profundizará colectivamente en las principales categorías que fundamentan la perspectiva teórica. De igual modo, se discutirá colectivamente la dimensión metodológica desplegada en los antecedentes identificados. Y luego, justamente es lo que estamos avanzando, construcción de un marco teórico que exprese la relación entre violencia y las otras formas de violencia. Luego, en la siguiente fase vendría la metodología y la sistematización final. Entonces, lo que yo acá propongo es que avanzamos en las fases 1 y 2 en estas reuniones, y a su vez a la fase 1 la dividí en 3 pasos. El primer paso fue justamente recuperar los conceptos que habíamos vertido en textos anteriores. El segundo paso, y acá va lo que completó ya Isabel, que ahora después lo agrego. El segundo paso, que es la planilla que estamos analizando, es justamente dividir las diferentes cosas que tiene, los diferentes elementos que puede llegar a tener la definición de violencia sistémica, y le puse las definiciones, no puse el machote del Excel porque era demasiado complicado. Entonces fui poniendo uno a uno las distintas definiciones, y ahora vendría justamente el paso 3, que es justamente lo que tendríamos que definir ahora: cómo hacemos para armar un marco teórico más o menos conjunto, y cuáles son las violencias que supone la violencia sistémica, si es que la definimos así. Yo puse algo porque el 29 tengo que entregar, pero eso no significa que sea lo que tiene que ir, simplemente es lo que tenemos que discutir. Entonces, más o menos, creo que hasta ahí estábamos con eso. Y la otra que me gustaría que hoy avanzáramos un poquito, y ya les doy la palabra, es la agenda para la reunión presencial, porque como dice Carlos, la vez pasada estuvimos un poco dispersos y estaría bueno mínimamente tener una agenda compartida y saber más o menos a qué va, a qué venimos.
Independientemente de si el conversatorio se dé o no y lo hagamos el jueves o lo pongamos en alguno de estos días, estoy viendo de asociarnos con algunas personas. Por ejemplo, Miriam, yo pensaba si, por ejemplo, podríamos hacer un conversatorio conjunto con la gente de la UNAM, pero no sé qué Ay, onda, no viste, responden, no se hace. no responden, yo estoy desesperada, somos varios que estamos desesperados, no dicen nada, nada. Ahora, uno puede pedirles a título personal a alguna gente que pueda entrar, qué sé yo, María José, Exacto, María José es seguro muy que entra porque buena, la otra vez, y no sé, 2 o 3 que David conozcamos, o sea, Barrios puede ser. y podríamos hacerlo acá en la UACM del Valle y sin esperar, o sea, anunciándolo, pero en realidad lo que está pasando y que ya vi es que no hay gente, o sea, no va las personas no vienen acá a la del Valle. Si vamos a Cuautepec es demasiado trayecto y lo que pasa es que está bueno, pero yo traigo a mis estudiantes, es lo que podríamos hacer, que parecería que O tuviéramos en gente. línea como la otra vez. O en línea como la otra vez, y eso lo podríamos hacer con la gente de Wilda. Eso es lo que habría, a mí lo que más me está preocupando ahora, porque estaría bueno, digamos, ya tenerlo como más o menos pensado. Acá en la del Valle presencial, podríamos hacerlo, bueno, en la del Valle presencial puedo pedir que se transmita por YouTube. Entonces, lo que tiene el YouTube es que hay mucha gente que lo está viendo y comenta, etcétera, pero no es un conversatorio con la gente de YouTube, Sino sino que es entre más bien, nosotros. exacto, sería entre nosotros con gente mirándonos. La Ay, otra es, obviamente, hacer los carteles, todo, y que invitar a la gente. Yo traigo algunos alumnos, pero ayer estuvo Carlos Iliades con Rafael ajá, Mondragón sí, sí. y éramos 12. O sea, para presentar un libro que es bastante Sí, sobre el importante anarquismo, ¿no? sobre el anarquismo en México y efectivamente habían 12 personas. Digo, si ellos llevan 12, Ellos que nosotros, son súper conocidos, imagínate. nosotros Sí, vamos a sí, llevar sí. a 3. No, pero por eso digo, a lo mejor nos conviene hacerlo como la otra vez, virtual, y pudiéramos invitar, que vos invites a gente de Wilda, y a lo mejor pedirle a María José, David Barrios o algo así, si quieren entrar en la discusión. No está mal porque María José es experta en las cuestiones del Estado y sobre todo el estado de el famoso estado de seguridad que se llama, es súper experta en eso. Ella podría ser. Y David Barrios tiene una mirada mucho de América Latina, también de la cuestión de violencia, de guerras y demás, ¿no? Está en el grupo de Ana María Ceseña, Ajá. Ana Y a Esther mí me Ceseña. gustaba el otro, el economista, que Es me que no me pareció acuerdo el súper nombre del interesante. otro, ¿te acordás? Él es Bueno, muy pero bueno. tenemos todos los Tenemos nombres todo, mira, se les en puede la lista invitar. de mails. Yo digo que armemos lo presencial, conversatorio entre nosotros. Podemos hacer como 2, bueno, no, 2 jornadas sería medio pesado. Bueno, No, pensémoslo un poquito y ahora lo comentamos. Karina, Pero pero bueno, sería como la presentación de los avances que tenemos, o algo así, o una claro, bueno, discusión ¿qué sobre un diríamos tema. nosotros? Ahora sí, eso también es importante. No, sería un debate sobre qué es violencia sistémica y su relación con otras formas de violencia, o sea, y que cada quien diga lo que le parece. Ah, bueno, está bien. Lunes, bienvenida. Organización de la agenda de trabajo, que en realidad es Pues esto que ahora, estamos haciendo, las diferentes formas de violencia, su definición y sus indicadores, que en realidad es lo que, o sea, como ponernos al día y discutir un poco esto que estamos viendo ahora, y recuperación de las experiencias de las reuniones virtuales. Pero en teoría, aquí el lunes deberíamos zanjar esto que estamos discutiendo ahora acerca de las definiciones de violencia. Luego, justamente, para avanzar el martes a la estrategia metodológica y, sobre todo, distribución de tareas, o sea, cuáles son los indicadores y cómo nos vamos a dividir las tareas. Luego, el artículo, cómo lo vamos a trabajar, organización de los próximos pasos, y para mí, ya el miércoles nos tendríamos que estar no despidiendo, pero sí terminando como el trabajo más fuerte, porque si no es demasiado cansado.
El jueves, conversatorio, o sea, una jornada simple de 2 horas de trabajo así, y nosotros tal vez terminar de cerrar, y puse cierre del evento el viernes, pero en realidad el viernes es más bien juntarnos entre nosotros ya más relajados, ver si nos faltó algo, etcétera. La verdad que hice una agenda cortita para no cansarnos mucho porque estuvo la reunión de Wilda ahora hace poquito y la verdad que fue increíblemente cansada y más de 3 días de trabajo es mortal, digamos, para todos. Terminaron todos así como medios muertos. Es cierto que uno quiere aprovechar al máximo, pero incluso pensaba a lo mejor dejar un día libre en el medio. No, bueno, no sé, por eso. No, a Ahora mí sí, me callo y preferiría el hablo normal viernes, ahora. el viernes libre, porque yo incluso me regresaría el jueves, fíjate, porque aprovecharía que Pietro da clases en la UNAM hasta la noche y de ahí ya me regresaría a Tenés el Cuernavaca. boleto comprado ida y vuelta, Miriam, no hagas eso Ah, siempre. bueno, O sea, yo sé que estás acá cerca que te dan ganas de irte a tu casa, pero está bien. la convivencia es importante. Ah, sí. Ah, bueno, dale, veo cómo. Bueno, empezamos. Entonces, Sí. ahora sí, ya que presenté los temas, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por la agenda de trabajo o por la discusión teórica? Pregunto, Va. cuando hablas de la estrategia metodológica para comparar entre países, en realidad estamos hasta ahora con constructos teóricos, ¿no? No sé si la cuestión metodológica se va a referir eh, a qué, o sea, la referencia de cada La quien, referencia empírica, los conceptos sí, ya que sé, pero supuestamente tienen las definiciones de violencia. O sea, bueno, ¿cómo lo vamos a observar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Se supone que al final de este año tenemos un proyecto de investigación. O sea, lo que estamos construyendo es un proyecto de investigación. Entonces, son como las dos grandes partes, la parte teórica o medular, digamos, de conceptos y la parte de qué observamos y cómo lo observamos. Por eso hoy, digamos, más allá de los ¿Desde dónde se observa? y dónde ¿Y se observa. desde dónde se observa? Ajá, o sea, vamos a buscar en bases de datos de la CEPAL, vamos a buscar en bases de datos nacionales de cada uno de los países, vamos a armar nuestra propia base de datos para ok, algunas cosas. A ver, la palabra. Ah, A ver, eh, en esto que he estado volviendo a revisar y eh, me he dado la tarea de hacer una especie de mapa conceptual que lo voy a llevar al encuentro del famoso texto de CISEC, ¿no? He sacado todos los adornos y me he quedado con la esencia. Para terminar en una cosa bien, bien chiquitita, ¿no? La pregunta era, para CISEC finalmente, ¿qué era violencia objetiva y qué era violencia subjetiva? Y entonces por fin he llegado, digamos, al fondo del problema. Y volviendo con esa lectura y volviendo a leer las matrices que hemos hecho, ¿no? Y inclusive volviendo a rearmar esa parte que dice que faltaba, pero que la presenté y que no me acuerdo qué pasó. Entonces he vuelto a hacer y porque no encontraba mi archivo, yo creo que todas las miradas desde donde estamos trabajando, Miriam, María Antonia, Colombia, Karina, yo, eh, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nos hemos aproximado en esencia al criterio de CISEC. Ese es, digamos, mi punto de partida ahora. Ah, si esto es así, entonces, y tu categoría de observables necesariamente nos lleva a ver indicadores. Los observables tienen que observarse, ¿no? Y si se observan, tiene que puntualizarse, qué sé yo, si estuviera trabajando feminicidio, número de muertos, o número de muertas en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí nuestra mirada y yo creo que metodológicamente, para no tener varias
varias estrategias metodológicas y si no más bien tratar de trabajar en un solo horizonte, yo pienso que podríamos plantearnos por ahí. Uno, asumir con críticas y todo un punto de partida y ese punto de partida es que se puede matizar con los materiales que ha venido enviando Antonia, que me parece importante. Pero yo pienso que ese es un punto de partida y eso metodológicamente nos da un camino, una ruta a seguir. Y creo que es aplicable a todas las miradas que este colectivo tiene. Está bueno. Yo no sé si CISEC tal como tal, pero bueno, tenemos una aproximación a lo que nos parece común, que es lo que yo traté, o sea, estuve ahí como estudiando un poquito las distintas definiciones que cada quien hizo. Tenemos las grandes diferencias, que a mí me parece que por ahora las dejaríamos y concentrémonos para armar el marco teórico para los acuerdos, que tampoco son muchos, pero son bastante medulares. Uno que tiene que ver con que la violencia sistémica es una constelación o como sea que se le diga, porque ahí después empieza a pasar que las palabras pesan, son como paquidermos, digamos, pero bueno, tiene que ver con relaciones sociales. O sea, uno es el entramado de relaciones sociales que constituyen una violencia que no es la violencia subjetiva, pero que es la violencia como más, y ahí son todas las palabras de nuevo que habría que calificar. Eso es una que me pareció que rescatan todos, con sus asegúnes, como bien dice en el texto de Carlos y Sandra, adentro de esos acuerdos hay a su vez como matices, pero yo creo que podríamos tomar como un gran acuerdo. Que esas relaciones sociales y ese entramado de relaciones sociales que construyen la violencia, digamos, y tampoco es sistémica, porque acuérdense que también tenemos a Carlos y a Sandra que no están de acuerdo con la palabra sistémica, o por lo menos se salieron de ese encierro. Pero bueno, habría que definir si queremos trabajar con la definición de violencia sistémica o nos corremos y le damos otro nombre. Pero digamos, el segundo gran acuerdo es que ese entramado de relaciones sociales se instala y construye un efecto, o sea, tiene que ver con el tiempo, es una relación de tiempo. También, de nuevo, hay que escribirlo bien, de modo tal que tengamos un gran, o sea, la forma de escritura de eso, de lo que estoy diciendo, construye o no el acuerdo, o sea, la forma en que lo escribamos también funciona como acuerdo, hay que hacerlo de la manera más amplia y abarcativa de todo, porque cada palabra te lleva para un lado o para el otro. Y no me acuerdo qué otra, pero digamos, y la relación con el poder, ¿no? Y que eso es un ejercicio del poder que se observa, digamos, que tiene efectos, bueno, o no, por eso les digo, o sea, yo hablo así y después cada quien le tiene que poner sus matices, que tiene un efecto, es una relación de poder que tiene efecto en los cuerpos y en las mentes, o sea, construye cuerpo y mentalidades, construye cuerpos y subjetividades. Digamos, como que me parece que con esos tres tenemos una definición de violencia sistémica. Sí, no tenemos que la otra perspectiva común, Cari, permita que te interrumpa. Sí, adelante, adelante. Es la perspectiva histórica. Sí. En el tiempo. Es el otro elemento, digamos, que también con sus matices, pero, digamos, está atravesando un poco la postura casi de todos. Sí. Entonces, yo digo que si tenemos un acuerdo con esos tres elementos, nosotros ya tenemos una definición de lo que podría ser y después la llamamos, podemos renombrarla. Sí. No sé, tal vez no sistémica, para justamente despegarnos de CISEC, para que no sea, no sé, contemporánea a mí tampoco me gusta mucho, pero bueno, habría que encontrar un punto, o sea, un nombre que todos digamos, sí, es este. Tal vez no sea en este momento el momento de encontrarlo, a lo mejor cuando estemos juntos y hablando sale un nombre. Y también cuando hablamos un proceso en el tiempo o histórico, a mí me gusta mucho esto que Lito Marín decía, o sea, un proceso constituyente, porque nos da la idea de movimiento y de cambio en el movimiento, ¿ves?
O sea, es una violencia que va adquiriendo formas diferentes según las particularidades históricas y territoriales, o sea, de algún modo, ¿no? Por eso al final uno investiga, porque si todo fuera igual y tuviéramos un modelo único, estilo Weber o lo que sea, no funciona. Pero un proceso histórico, es decir, hay un proceso constituyente que nos lleva a tener que estudiar, ahora sí, las expresiones contemporáneas que tiene esa violencia. Eso sí, ahí va el tema Expresiones contemporáneas, yo le diría, ¿no? Porque es una violencia antigua, es la violencia que se ha ido ejerciendo a otro nivel. A lo mejor le queremos sacar ese carácter determinista. Sí, sí, exacto. O sea, la gran discusión para mí de fondo de nosotros es la cuestión determinista. Exacto. O sea, que esta expresión estructural no determina, o sea, en qué grado determina, ¿no? O sea, esa para mí es la cuestión como de fondo y que no se va a zanjar, pero que estaría bueno escribirlo bien en el artículo que vamos a hacer, ¿no? O sea, que no negamos la existencia de una estructura social, digo, porque si no, todo es, o sea, hay algo, digamos, pues yo no niego tampoco, o sea, yo no, bueno, pero justamente esa es la discusión. Porque si no, nos quedamos con todo el tiempo, o sea, somos como los anarquistas, ¿no? Anoche fui justamente... te fuiste. La expresión fui a ver la charla y la expresión del anarquismo es eso, o sea, es que incluso la idea de utopía es autoritaria. Entonces, los anarquistas consideran que todo el tiempo todo se está construyendo y que no podemos ni siquiera pensar el mañana. Es un aquí, una ahora y es un juego, con o sin violencia, digamos, utilizando, pero que se está construyendo. Y hay otros, digamos, que consideramos que la sociedad sí tiene un devenir, o sea, si no, no estaríamos pudiendo ponernos ni siquiera de acuerdo. Entonces genera como una estructura simbólica, estructural, etcétera, etcétera. O sea, para mí sí, y que eso influye de algún modo, sí, pero el nivel de determinaciones me parece que son los matices que tenemos en juego. Los que nos ponemos más acá, los que nos ponemos más allá, pero en todo ese amplio abanico, yo creo que ahí está donde estamos nosotros. Sí, dice Sandra que no es un asunto líquido. No, exacto. Es decir, nadie niega que no podamos y que no debamos pensar lo social desde estructuras. Ahora, el problema es cómo pensamos las estructuras. Si las pensamos desde una perspectiva, digamos, tradicional, o la miramos, pongamos, en estructuras en red, o desde el punto de vista de la estructuración de diversas prácticas sociales, o qué sé yo. Ese es un punto. Y el otro punto, el que plantea Karina, efectivamente, es ver si asumimos una perspectiva causalista, determinista, o más bien de múltiples relaciones en un devenir constante, ¿no? De las distintas fuerzas en tensión de acuerdo con esa estructura. Creo que es por ahí, pero yo quería proponer tal vez un asunto metodológico para quizás ordenar un poco. Ya hicimos esto que me parece muy productivo lo que hemos hecho, explicitar las distintas posturas, luego mirar e identificar esas convergencias y divergencias, pero no sé si, y es mi propuesta, volvamos al proyecto ese que tú estabas ahora mirando, Karina. Ahí tenemos planteadas, bueno, un objetivo general, donde decimos que se quiere, si quieren yo proyecto, ¿les parece que proyecte? Sí, por favor, sí, dale. Sí. Qué bueno que alguien nos llame al orden. Sí, ahora sí que contra las estructuras y Carlos es reestructurado. A ver, ¿dónde es esto? Se me perdió.
Ya les digo. Sí, porque están las preguntas y los Sí, objetivos. exacto, es ahí donde voy. Las Ahí preguntas. donde te querés ir, ¿verdad? Sí. Ya entendí. ¿Ya está viéndose? Sí. Bueno, entonces, el objetivo que no podemos perder de vista es diseñar la estrategia teórico-metodológica que permita, ojo, describir, analizar y comprender cuáles son las relaciones entre violencia sistémica y la violencia subjetiva patriarcal, generalizada y racializada en 4 países de América Latina. Ahí está. Entonces, para no perder de vista ese objetivo, pues quizás estas preguntas nos ayuden a ordenar toda esa información que ya hemos sistematizado. Entonces está la pregunta general: ¿qué estrategia teórico-metodológica permite describir, analizar y comprender? Me parece que esos 3 elementos son fundamentales para el diseño, sobre todo metodológico. Sí, por un Describir lado, primero. la construcción de indicadores que permitan hacer una buena descripción. Luego, la estrategia que nos permita descomponer esa totalidad en sus distintas partes y establecer esas relaciones complejas de lo que significa el análisis. Y finalmente, la estrategia hermenéutica de comprender en profundidad la compleja relación entre violencia sistémica y las diferentes formas de violencia subjetivas y simbólicas en los 4 países. Y están estas preguntas que digamos que nos ordenan muchísimo, porque y además que obedecen pues a los intereses que manifestamos. Está la disposición ambiental como un eje fuerte, digamos, para poder desarrollar o digamos como aterrizar, si se quiere, la perspectiva teórica. Está lo que tiene que ver con las violencias de Estado, las relaciones laborales, las formas de violencia simbólica y las representaciones de la violencia patriarcal. Faltaría aquí, por ejemplo, lo racializado, quedó como por... no, está acá, está en esta pregunta. Racialización y generación de las relaciones laborales. En la tercera. Entonces, quizás si asumimos las preguntas, intentamos construir algo alrededor de ellas con los elementos que tenemos, con el informe el borrador de informe de Karina, y los 6 documentos, creo que son 6 documentos donde identificamos las convergencias y divergencias. Quizás por ahí podamos avanzar. No sé, se me ocurre que esa podría ser la estrategia metodológica. Pero bueno, no sé si haya otra idea. ¿Qué dice Sandra? Sí, me gustaría, estoy totalmente de acuerdo. Acá dice Sandra que describimos, que de lo descrito analizamos y cómo, y cuáles son las conexiones tendenciales y los modelos comprensivos que construimos tanto teórica como empíricamente, y ahí el instrumento. Sí, por eso yo decía en un inicio, no importa, yo decía en un inicio, quería decir algo así como, sí o sí, todos estos documentos surgieron de la investigación de cada quien en búsqueda de elementos comunes y no, pero siempre la referencia real del trabajo de cada quien es el proceso investigativo que está haciendo. Entonces, de hecho, las preguntas son las preguntas de investigación de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en lo que es mi caso de violencia del Estado en este tiempo, lo que hice una locura, pero creo que me va a servir. Hice una especie de base de datos chica, en donde fui encontrando las noticias en la jornada de la colusión entre el Estado y el crimen, para entender de qué forma opera y en qué forma se está manifestando. Entonces yo creo que esta idea de Carlos, de que por ejemplo, esto que estoy haciendo, yo lo pueda en cierto modo vincular a lo que hemos hecho hasta ahora en términos del informe que va a presentar Karina y de las divergencias y diferencias, me puede alimentar muchísimo esa investigación, y yo de esa pequeña investigación empírica que estoy acabando,
también puedo alimentar parte o responder parte de esa pregunta. Estoy pensando, ¿no? Sí, pero la idea era comparar en los 4 países latinoamericanos. O sea, Es que un esa reto, sí. experiencia Sí. que vos hiciste se haga en los 4 países. Es como cuando hicimos la base de datos Claro, de sería cajas humanas. fenomenal, ¿no? No, Sería no es fenomenal, es lo que vamos a hacer. O sea, de acá a 10 años tenemos un proyecto de investigación que va a ir variable, dimensión por dimensión, haciendo las comparaciones necesarias. Si se entiende, Ok. esto es un proyecto de larga duración, en donde cada uno de nosotros va a proponer justamente las dimensiones analíticas que hay que comparar en los países. En algunos vamos a ir despacio, en otros para ir más rápido, pero digamos justamente, la idea es salir de la lógica, por eso hace un año que estamos discutiendo entre nosotros el concepto de violencia. Sí, yo Porque lo si tengo no claro. hacemos esto, no tenemos como un piso común de comprensión de lo que dice el otro cuando habla, digamos, y que todavía falta, pero como que ya le vamos agarrando como, no es que somos iguales, no es que llegamos a un punto en que todos somos iguales, sino que lo que ahora sabemos es las perspectivas desde donde el otro está enunciando la palabra violencia, que ya me parece que es bastante importante. Ahora, una vez que hagamos eso, lo que hacemos es definir este año las dimensiones analíticas que vamos a utilizar para hacer la comparación entre los países. Y de ahí armamos la estrategia de investigación. O sea, el primer año haríamos una cosa, el segundo año haríamos otra cosa, el tercer año haríamos otra cosa. Obviamente, y en el Inter, tal vez se modifique el proyecto inicial, pero ese es el proyecto de conjunto, por eso nos estamos tomando tanto tiempo en armar un proyecto de investigación. O sea, esto es como una línea, un área de investigación de larga duración. Cari, pero así como hicimos la parte más teórica desde nuestros estados del arte para contribuir y tener este producto que ahora vas a presentar, nos faltaba la parte empírica. Ajá, y es lo que tenemos que avanzar. Pero esa parte empírica sí o sí tiene que partir del estado en el que está la investigación por la cual surge la pregunta, una de las preguntas que está aquí. Que es lo que leyó Carlos, pero también nosotros... Pero tenemos la general, el objetivo general, ¿no? Tenemos, o sea, yo creo que sí, miren. Sí o sí sale de ahí, ¿de dónde va a salir? Exacto. No, sale del, bueno, en teoría, cuando uno investiga, Miriam, de donde salen las observaciones es de nuestro concepto. No, claro, o sea, bueno, son de los dos lados, ¿no? Bueno, y después de lo empírico refuerza lo conceptual. Exacto. O sea, es como una cuestión dialéctica constante. Sí. Pero en general, cuando te mandan a hacer un proyecto de investigación en todas las universidades del mundo, bueno, lo primero es hacer un estado del arte, luego medio tener como predeterminado el marco teórico. Porque si no tenés el marco teórico no podés observar nada. O sea, de todos modos vas a observar algo en función de un marco teórico. Obviamente no. Salís a observar y retomás y reelaboras tu marco teórico y terminas la tesis, digamos, como que eso, por eso ese es el camino. El caminito. Entonces, lo que nosotros tenemos parecido, además de las 3 cosas que hemos logrado construir, que son el tema de la relación social, el tema de... el carácter histórico de las relaciones sociales. El carácter histórico, que acá no lo tengo, pero ahora lo voy a poner. El carácter histórico. El carácter histórico. Y los efectos sobre los cuerpos, ¿no? Y la naturaleza y las cosas. El ejercicio de... Esto lo quito. El ejercicio de poder. Ajá. Y un efecto sobre los cuerpos. Efectos sobre cuerpos y mentes. Esto alguien lo va a tener que... Cuerpos, mentes y naturaleza, ¿no? Y recursos y tierra, no sé cómo. Bueno, después lo vemos. Sí. Bueno, por eso, porque cada palabra es un paquidermo, diría Lito. Sí. Y luego, nosotros, acá lo que hice yo fue unir todos los indicadores que todos estuvieron poniendo, y a esto fue al revés. Poner más que quitar. No puse los que se
digamos, muchos se volvían a repetir, pero al revés hice acá. Esto es una unión de conjuntos, o sea, todos los que se fueron poniendo en todos los que dieron ejemplos, ¿sí? Entonces tenemos violencia laboral, violencia racial, violencia patriarcal, violencia política. Y aquí le metí como subtemas de violencia política que estaban mencionados, pero como que me pareció que estaban englobados dentro de violencia política. Políticas de movilidad, militarización, formación de cuerpos delictuales, despojo de tierras, esto habría que ver si entra dentro de violencia política, a través de reyes, bueno, porque era despojo de tierras y recursos naturales a través de leyes reglamentarias, concesiones, etc. Bueno, luego venía violencia económica, y dentro de violencia económica le metí producción de leyes y normatividades de protección de intereses económicos como políticos como lavado de dinero, la existencia de paraísos fiscales y mecanismos financieros, la formación y desarrollo de mercados emergentes ilegales como la trata sexual y laboral, robo de órganos, etc. Y luego viene la violencia simbólica, ideológica, insisto, no se claven en los términos conceptuales porque esos son puntos de llegada más que de partida, pero bueno, de algún modo había que nombrarlos. Y son las prácticas de comunicación de la violencia, principalmente narrativas que están en las bases de las noticias, el tratamiento narrativo que hacen las noticias, la consolidación de representaciones para generalizar el miedo y justificar violencias, los elementos que conforman una estética particular que a su vez configura un sensorium que fundamenta el régimen estético, y a través de la violencia sistémica y su relación con la violencia simbólica y política atrae la producción de sentidos en torno a lo que no puede ser considerado violencia y lo que sí, es decir, constituyen discursos de izquierda hegemónicos que imponen reglas morales sobre las mismas ideas de violencias, que deben ser eliminadas, invisibilizadas, etc. Y luego tenemos la violencia ambiental, que se expresa en el desplazamiento de territorio, pérdida de la sustentabilidad ambiental, pérdida de la justicia ambiental. Un ejemplo de violencia sistémica en Bolivia podría ser la explotación y degradación ambiental, expansión de cultivos de coca y la producción de cocaína que ha llevado a la deforestación, agotamiento del suelo, contaminación del agua, daños en el ecosistema y afectando la salud y los medios de vida. Y luego vendría justamente lo que en realidad deberíamos dejar, para mi modo de ver, para discutir justamente aquí presencial, son las relaciones entre las diferentes formas de violencia. Que eso sí ya no, digamos, ya es otra cosa. Pero a mí me parece que ahí ya tenemos el amplio margen que supera las 4 elementos anteriores, y a mí me parece que está bueno porque o sea, que habría que ir afinando cada uno para la reunión presencial, y en la reunión presencial es ver cómo se observa o sea, cuáles son los indicadores observables de cada uno de esos. Pero, insisto, a ver qué les parece. Lo tenemos. ¿Vas a mandar eso? No, pero está corregido eso. Pero no sé si había llegado cuando lo mandé. Lo quería mandar que lo fueran viendo, pero... ¿Te parece, Carlos, que sí, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú habías... Sí, no, total, porque fíjate que ahí ya, digamos, estamos aterrizados, ya perfilando una jerarquización, digamos, en términos de entre lo abstracto y lo concreto. Es decir, como 3 o 4 niveles abstractos de convergencia de lo que podría ser esa definición, ¿no? Los primeros que nombramos, la perspectiva histórica, las relaciones con el poder, etcétera. Luego, en el listado que tú sacaste, vemos ya como unos niveles de concreción con ciertos, digamos, componentes o planos, si se quiere, de donde se expresa, digamos, esa violencia sistémica y sus relaciones con otros tipos de violencias. Y de ahí lo que nos quedaría es bajar un poco más a nivel de concreción para poder empezar a sintetizar una cantidad de cositas que hay ahí
pero ya en términos más operativos, más en términos de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, y como por ejemplo uno de esos componentes es la perspectiva histórica, entendiendo lo histórico desde lo espacio-temporal, eso nos da pistas para poder realizar, digamos, la estrategia de comparabilidad. Es decir, una cosa es el espacio, digamos, en la sociedad mexicana, bueno, los distintos países, y digamos, con esa perspectiva histórica podemos afinar la comparabilidad a partir de esos indicadores. Entonces me parece buenísimo porque creo que ahí hay 3 niveles ya más o menos, digamos, perfilados del abordaje metodológico. O sea, me parece chévere. Está bueno. Bueno, no, yo no tengo como mucho, hasta ahí avancé, por eso quería ver con ustedes. Pero en realidad es lo que todos avanzamos, o sea, lo único que hice fue ponerlo, porque todo eso está en nuestra planilla Excel. Lo que pasa es que ahora está como un poquito más pulida, pero nada más. Entonces, es eso, a mí me parece que sí, que poniéndolo como en blanco negro o en papel ahora, alcanza como una mayor inteligibilidad las etapas que hemos venido haciendo como un poquito intuitivamente, pero que ahora como que, digamos, que se pueden poner como que sí avanzamos bastante, ¿no? Me parece. Entonces, ¿qué sigue? O sea, me preocupa esto, Carlos, que tú decías, que yo también estoy de acuerdo, que tenemos que estar bien organizados para la reunión, para aprovecharla. Digo, son 3 días Sí. que tenemos que como aprovecharlo bien. O sea, ¿qué seguiría? Sí. Yo creo que después de esto, si nos muestras como que la agenda, ¿puedes compartir? Sí. Ese no. Día 1, día 2. Ajá. Mientras compartes, estoy pensando, cada quien sabe más o menos qué indicadores, bueno, qué observables ha ido proponiendo en este conjunto. Ese desglose de la dimensión en indicadores es algo que podríamos avanzar. Digamos, cada quien que ha propuesto un conjunto de observables puede avanzar en esos días en la delimitación de indicadores al respecto. Yo creo que esa puede ser una parte, pero no sí, sé. De acuerdo. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría absolutamente en lo que es violencia simbólica meterle algo yo, porque hay cosas, por ejemplo, respecto al campo estético y demás, que yo no comprendo totalmente o no estoy imbuida en eso y no podría meterme en eso con responsabilidad, por ejemplo. Pero sí Sandra y Carlos. Yo me metería más en las otras partes, algunas cosas que propuse o que propuso Karina, me son más afines y podría contribuir en eso, en la búsqueda de indicadores, quiero decir. Okay. Yo creo que si podemos trabajar, pongamos, de aquí a la reunión que vamos, cada quien, de aquí a cuando lleguemos, podemos trabajar cada quien en función de los observables que ha propuesto, en ir delimitando indicadores que, como dice Carlos, favorezcan la comparabilidad de realidades históricas. Creo que podemos llegar con un bagaje nuevo a la reunión de octubre. Y podemos ir viendo y delimitando y reestructurando tanto los observables como los indicadores, digamos, como para terminar el instrumento, bueno, la estrategia metodológica que acompaña a todo este desarrollo teórico. Se me ocurre. Y ahí va a haber mucho debate, ¿no? Por supuesto. Yo diría que más bien, pues, las dos cosas pueden ser complementarias, pero yo pienso que podríamos llegar con un esquema. Sí, esquema puede ser.
con un esquema de de los observables, comillas, que pretendemos aterrizar Sí, en el marco de lo que todo, ya, eso. Y eso podríamos tratar el día martes, una especie de socialización de todos los esquemas para tener también parámetros bien claritos de trabajo después. Ok, pero ¿cómo sería el esquema? ¿Cómo te estás imaginando? ¿Qué esquema? ¿Esquema de qué? Perdón que yo me... Ya, no, un esquema de trabajo, a ver, un esquema que me articule la estrategia metodológica y un esquema que me articule lo que quiero mostrar, la exposición. ahí está lo que dice Sandra y creo que eso correspondería al día lunes. Ok, entonces el lunes que cada uno exponga cómo ve su esquema, No, su cuerpo teórico. pero es Aquí que está. sería retroceder si volvemos al cuerpo Claro, eso teórico, sí, porque no. acabamos de decir que estos 3 elementos, que yo ahora se los dejo para que ustedes le metan El lunes mano, queda como recordatorio. ¿no? Porque si Sí, volvemos sí. para atrás, para cada uno de los esquemas, no terminamos No. más la discusión, ahí sí que no la Tenemos que terminamos. partir del documento que estás haciendo, digamos. Que El punto de estamos haciendo. Ahora yo se Bueno, que los estamos pongo, haciendo, que estás juntando, pues. ajá, y solo nos enfocamos en las coincidencias como el gran marco, y luego vamos a los indicadores. Entonces, la primera presentación sería de qué? Que podemos hacerla el lunes. Sí, que yo creo que es cómo entendemos ya el cruce de las distintas posiciones en cada uno de esos 3 componentes que tú relevaste en el documento. Ok. Es decir, por ejemplo, ya discutir un poco, digamos, más a fondo las convergencias en términos de la perspectiva relacional. Discutir más a fondo las convergencias y, bueno, divergencias en términos de la perspectiva de las relaciones de la violencia con el poder, para ir afinando, digamos, ya esa entrada de esas 3 coincidencias que tenemos. Está muy bien. Y ahí tratar de ponernos de acuerdo en los acuerdos y de acuerdo en los desacuerdos. Tal cual. Y Y ir ya ajustando de entonces ahí el ya para el concepto. otro día, ya derivar, llevamos también ese trabajo de adelantado, ya cómo podríamos empezar a definir como esos ejes o esos planos ya cruzados, el tema de ambiental, el tema de la exposición ambiental, el tema del Estado, el tema de la violencia simbólica, el de la racialización, generización, etcétera. Para luego sí, digamos, desprender de ahí ya propiamente los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, que señala aquí también, bueno, y los corpus, digamos, en cada país, digamos. Ah, bueno. Entonces, el primer día tenemos una presentación por cada grupo, o por ahí, no sé, de las convergencias y divergencias en cada una de las coincidencias identificadas. No sé cómo decirlo, mejor. O sea, cada quien hace su presentación y luego se arma la discusión y luego recuperamos y sintetizamos. Y el otro es cada uno ya trae cada uno trae preparado la presentación de las dimensiones e indicadores por dimensión. Pero no es, bueno, Miriam dice, yo no puedo trabajar con las representaciones, pero tal vez Isabel sí. Entonces, no importa, no nos limitamos a la propia, sino Exacto. que podemos avanzar Claro. a lo mejor en otros indicadores. O sea, Muy bien. entonces, presentación por dimensión, las que elijan, las que sean, las que elijan, de los indicadores, o sea, de la dimensión o de la definición de la dimensión, no sé, ahora lo mejoro, y sus indicadores. Ok. Exacto. O sea, Yo quería, ¿qué indicador? Sí, perdón, Carlos, vas. sí, quería hacer 2 observaciones. Una, me devuelvo un poquito para el primer día, que ya no se trataría, digamos, de llevar nuestra posición nuevamente, sino
ya profundizar en el cruce, las convergencias en las distintas, dialogar y profundizar en el diálogo que estamos construyendo en torno a esos tres ejes que se han señalado, ¿de acuerdo? El de relaciones de poder, las relaciones de poder y la perspectiva histórica. Porque si no retrocedemos nuevamente. Sí, definitivamente. Entonces es más, digamos, profundizar en el diálogo que ya está puesto ahí. Y para esta segunda parte, digamos, creo que sí es eso, no es tampoco encerrarnos en nuestro pedacito para llevar nuestros indicadores, sino solamente tratar de hacer los cruces que podamos. Yo estaba viendo aquí, por ejemplo, esta pregunta y planteándome que está relacionada a manera de ejemplo. Con el trabajo de Miriam. Dice, ¿cómo se puede describir, analizar y comprender la violencia asociada a la exposición ambiental? Yo pensaba que, digamos, cruzándola con el trabajo que hacemos con Sandra, quizás muchas o quizás no, efectivamente muchas de los asesinatos de líderes y de lideresas sociales en Colombia tienen que ver con la disposición de recursos y disposición ambiental. claro. Y digamos, con esa problemática. Y entonces quizás esa pregunta se pueda incorporar a nuestras reflexiones de la noticia y la narrativa de la noticia sobre asesinatos de líderes y lideresas. Entonces ya tendríamos ahí un diálogo con otro eje que no es exclusivamente el que hemos venido trabajando con Sandra. Y a partir de ahí llevar para ese segundo día propuestas de indicadores y sí. Perfecto, sí, estoy de acuerdo. Yo sigo, perdón, no solo que ordené esto, pero sí estoy de acuerdo. Está bueno. Por eso, no nos quedamos encerrados en nuestras propias categorías, sino que intentamos cosas. Pero sobre todo el tema de las convergencias y porque nosotros, escucha esta, prometimos el análisis no de la violencia sistémica, tampoco de la violencia subjetiva. Prometimos el análisis de la relación entre ambas violencias. Pero hasta ahorita nos hemos centrado en la sistémica. Tal cual. Diciendo que tenía efecto en los cuerpos, pero esa relación no la hemos terminado de ver. Tal cual, pero esto tiene que ver con lo que estaba diciendo recién Carlos. A mí me parece que eso también puede avanzarse y dejar como más organizado el tercer día, Carlos, que tendría que ver con las relaciones entre las violencias. No avanzamos sobre la subjetiva, Miriam, porque a mí me parece que en eso creo que no hay un problema teórico con la violencia subjetiva, sí, porque todos vemos que alguien lo mata y uno dice eso es violencia, o sea, la violencia entre las personas y con la naturaleza me parece que es como la evidente. El problema es justamente con lo no evidente, con lo que forma parte o sea, con la estructura, obviamente, y la relación. Ahí es donde tenemos la discusión, por eso no avanzamos en la otra. Pero justamente, ¿cómo avanzamos en la relación entre las violencias? A mí me parece que ahí viene lo que decía Carlos, que vendría justamente, no sé cuándo, sí, porque acá me acabo de dar cuenta que no está planteada la relación. No. ¿Lo vemos el martes o lo vemos el miércoles? No sé, yo creo que desde el martes creo que el martes, creo que ese es un paso previo a la definición puramente metodológica. Ok, entonces porque desde el nuestra lunes. perspectiva es una perspectiva relacional, tenemos porque no es solo relacional entre los distintos agentes, sino es relacional también en términos de las expresiones de la violencia. Sí, entonces lo vemos desde el lunes, ¿te parece? Que lo ponemos ahí en la presentación. Clarificarnos eso. Sí, Karina. Pues si se alcanza el lunes, no creo, pero si se alcanza, y si no, para el martes. Desde el martes, sí, porque a mí con el ejemplo de Carlos se me ocurre que si yo estoy viendo el Estado y el crimen, o sea, la relación con la representación que existe en la sociedad sobre el crimen y sobre el Estado, ¿no, hombre? Te daría, pero para muchísimo, ¿no? La fragmentación de la visión, el miedo, el terror, la indefensión, o sea, te salen. Claro,
Porque fíjate que tu fuente es la misma nuestra, que es la Sí, noticia. pero es el otro lado, ¿no? Es la noticia. Entonces, Exacto. ahí también en lo que tú miras, ahí hay narrativas, hay representaciones de. Por supuesto, sí. Y podrían usar una misma base, eso es lo que yo, Claro, ahí y es donde estarían yo los voy. hechos y la Una misma base representación. donde se vean dos cosas al mismo, o Por sea, matar dos ejemplo, pájaros de un tiro. Por eso te digo, los indicadores tienen que ir convergiendo a poder hacer distintos análisis sobre un mismo hecho. claro. Y lo mismo lo tuyo, Karina, se compagina absolutamente porque vos también usás noticias. Definitivamente. Y Isabel también le interesa todo el tema de cambio climático y de violencia ambiental. Entonces, como que hay toda una misma cosa que tendríamos que ver. Es entramado, Es un entramado que tendríamos que ver cómo lo. desentrañarlo. Por eso es clave lo que dice Sandra de definir también el corpus. Sí, Ajá, tal Y que cual. sea un corpus que se pueda que tomar permita. en los distintos países. Ah, pues Ok. está entusiasmante, ¿no? Entonces, esperen. La estrategia no, entonces la Vale, estrategia. Sandra, chao. Chao, Sandra. Nos Que vemos, termine allá. gracias. Suerte. Perdón, Cari. No, todo bien. La estrategia metodológica sería como el título, no es lo que vamos a hacer. O sea, bueno, sí lo vamos a hacer, pero este sería como el título. Entonces, primero empezamos con los indicadores en los distintos países y hacemos una presentación por dimensión de las definiciones y sus indicadores. Luego vemos la relación entre las diferentes formas de violencia y damos una discusión colectiva. Esto es así, primero presentamos, luego discutimos, luego presentamos y luego discutimos, o presentamos todos juntos y luego discutimos juntos. ¿Cómo les parece? Puede ser a la mañana una cosa y a la tarde otra, o todo de una vez y luego viene la discusión. Yo creo que mejor todos presentamos y Y luego luego sí se hace una discutimos. discusión global, porque creo. No sé, digo, ¿cuál sería la mejor forma? Y entonces nos falta ahora tiempo para la estrategia metodológica, justamente. Discusión de tareas para el armado del marco metodológico. Que sería todo el miércoles. No, la tarde del martes. No, no vamos a tener tanto tiempo. Bueno, el miércoles yo le había puesto, sí, podría ser acá, el artículo, porque prometimos un artículo, pero yo creo que el artículo sale de estas discusiones que hemos Claro, yo tenido. creo que sí, mejor intensificar las discusiones y los acuerdos y a partir de ahí quedará como ¿Cuándo se entrega el artículo? En No, hasta diciembre. febrero. Ah, De todos modos podemos entregar un borrador, eso no es, o sea, el contenido no es tan importante, porque no evalúan contenido porque todavía estamos sin un comité académico en la comisión de y investigación. bueno, mientras Entonces, podemos avanzar en la discusión y en las tareas que quedan, porque en vista del artículo también, por supuesto. Sí, Karina, yo creo que el martes, con tu presentación de la dimensión, es que le subes un poquitico, por favor, que no alcanza a leer. así yo ya no estoy viendo. Yo lo tengo acá impreso. espérame que le pongo más, a ver, espérame. Ahí abajo, Pongo sí, más grande. ahí un poquito. Aumentale. Ahí Sí, ahí está va. bien, gracias. Ahí sí ya se ve. Yo creo que junto con los indicadores para el martes hay que discutir el corpus. Ok. Sí, tenés razón. Bueno, es que los indicadores. ¿Pero en discusión o cada uno lo presenta? Yo creo que van Presentación del juntos. corpus. Creo que van unidas la discusión, ¿no? De indicadores y corpus. Ajá. Que los Entonces, indicadores de alguna definición. manera están configurando lo que es el corpus. Así es, definitivamente. Por eso yo no lo había puesto. Y acá le quito indicadores. Sí, está bien así. Ujú. Entonces, aquí. ¿No es presentación del corpus, dimensión e indicadores? Perdón,
No, primero tenemos la dimensión, o sea, tú presentas la dimensión. Una vez que presentas la dimensión, a la dimensión le agregas los indicadores y el corpus, o el corpus y los indicadores, como Ok. tú quieras verlo. Perdón. O lo pongo todo junto y chau, como quieran. Definición, super, indicadores y corpus. Y ahí queda más claro. Ya, así cada quien ya hace su relación ahí. Construcción de la estrategia metodológica. En conjunto. A ver, para que no esté en las nubes, ¿por qué ponen corpus al final? Es tu marco teórico. No, Claro, el corpus, sí. no, el corpus es la totalidad. Bueno, a ver, por eso, de nuevo, las palabras. Para mí, si yo lo entiendo bien, el corpus es la totalidad de registros con los que vas a trabajar. O sea, el corpus para una investigación puede ser todos los periódicos de la jornada, desde, o sea, el universo de análisis en métodos cuantitativos. Todos los periódicos de la jornada desde el 2000 hasta el 2010 representan mi corpus, o sea, es toda la cantidad de cosas. Todas las novelas históricas que escribió, no sé, Benito Juárez. No existe eso, pero no importa. Ese es mi corpus, o sea, la totalidad, pero no sé, Carlos, si estamos entendiendo lo mismo. Sí, sí, total, ese es. Ese es el corpus. Por eso el corpus se define por indicadores o los indicadores definen el corpus, porque dependiendo de qué es lo que tú quieras observar, es dónde lo vas a observar y cuál es la totalidad de tu observación. Universo, el universo de estudio y el indicador sería la unidad de análisis. Me es más fácil así. Claro, porque nosotros venimos del ámbito cuantitativo. Corpus se usa más para lo cualitativo. Okay. Pero es medio lo mismo. Gracias por la pregunta, Isabel. Pero Isabel, ¿sí estabas entendiendo lo mismo o tú entiendes distinto? No, es que yo los autores que trabajo, era exactamente al revés, ¿no? Se estaban refiriendo más bien a los constructos de corpus teóricos. Exacto, yo pensé lo mismo. Por eso pregunté. No. Y entonces, pensando más, igual que Isabel, pensé lo mismo. Pero bueno, lo que querías, cuando están diciendo corpus, te refieres a la estrategia metodológica de cada quien, ¿no? Ahora sí que se ponen con uno lo que sea. Por lo que Sandra, digo, por lo que Karina dice, el corpus viene siendo la totalidad de todos los recursos que uno tiene. Los observables, no, son el corpus es el conjunto de observables. Y que no tienen una directa, no necesariamente son parte del corpus teórico. No, a partir de lo que ya tenías como constructo teórico, has diseñado una estrategia metodológica que te permite llegar al indicador que vas a proponer. Eso es. Es que sí, algunos autores hablan del corpus teórico y el corpus metodológico. Ok. Y este es metodológico. El corpus yo le llamo enfoque. Es el universo. Bueno, no, es una perspectiva. No, pero también, o sea, es que, digamos, es la perspectiva o el enfoque metodológico. Sí. Es el posicionamiento, ¿no? Sí, exacto. Es el posicionamiento epistémico de donde vas a mirar. Y el corpus es el universo de los observables. El universo de los observables, yo creo que está mejor definido. Ese es el corpus metodológico. Y el corpus teórico, pues es todo el equipaje y el constructo categorial. Sí, es que yo pensé que a eso se referían y dije, ay, no. Ya, no. Como estamos en lo metodológico. Sí, totalmente. O sea, ¿de dónde brotan esos indicadores? ¿De dónde brotan esas dimensiones? ¿A partir de qué has observado para llegar a eso? Ya, entendido. Ok, entonces construcción de la estrategia metodológica en conjunto. Claro, que entre todos, después de discutir eso, organizamos la estrategia metodológica o hasta donde avancemos, y el miércoles entonces le damos un espacio también al armado metodológico, distribuyéndonos tareas o si hace falta.
Claro. Digamos, el miércoles sería la continuación del martes si es que no acabamos. Exacto. Y sí, el artículo propuesto, distribución de tareas, organización de los próximos pasos y cierre por lo menos de esta parte. Obviamente tenemos el jueves y el viernes por las dudas si nos queda tarea, pero si lo logramos cerrar estaría bueno. Estaría bien. Porque ese punto 2 del día martes es el importante. Tal cual, es lo novedoso, pero para ponernos alineados y por las discusiones que no hemos tenido acá en línea, que es distinto, empezamos discutiendo el lunes sobre un poquito de teorías, ¿no? ¿Te parece? Sí, exacto, para seguir profundizando. Ajá. Porque viste que acá por internet, por los tiempos, esto, lo otro, no hemos discutido a fondo justamente las diferencias, etcétera. Me parece que eso hay que darle un changüí y luego ya nos vamos a la metodología. Bueno, creo que más o menos estamos por ahora. Sí. Cuando termines de grabar te pregunto. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más en relación a esto? Sí. Yo ahora comparto el documento como está trabajado y se los mando. El 29 es la fecha de entrega de todo esto. Bueno, de este documento, que lo podríamos hasta incluso dejar así, pero claro. Yo lo que digo es que de todos modos sí pueden meterle mano sobre todo a estas 3 dimensiones de convergencia para empezar a redactar. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es, digamos, la parte fina de la escritura, que ahí sí también tiene matices y es un lío. Entonces yo digo que ahí sí nos podríamos dedicar un tiempo a hacer eso y que además después lo recuperamos en el artículo que vamos a escribir. ¿No? Karina, yo creo que lo único que faltaría para mirarlo de la reunión aquí en la agenda, bueno, no como agenda, sino que tuviéramos presente cómo vamos a sistematizar el encuentro presencial, porque la vez pasada, digamos, fallamos fue un poquito en eso, en la sistematización, porque discutimos muchísimo y salieron unas ideas buenísimas, pero no quedaron en ningún lado. Quedaron unas grabadas, pero nunca se transcribió, y otras yo puse por ahí las fotos, no sé si las vieron, de los afiches, los subí al Drive, pero digamos que ahorita como que no nos dicen mayor cosa. Entonces creo que tenemos que poder una estrategia para sistematizar lo que vayamos discutiendo allá. ¿Grabarlo y transcribirlo? Sí, no yo creo que no hay otra. Creo que sería no hay de otra. Lo que pasa es que, bueno, es bastante trabajo. No transcribir todo, pero sí que alguien lo escuche y que se dedique a sacar las ideas fundamentales. Puede ser esa la estrategia, sí. Ok, lo escribo. No, perdón, sobre lo mismo, está bien. Podríamos inclusive repartirnos sesiones, ¿no? La mañana Miriam, la tarde Karina y así. Transcribimos, hacemos el ejercicio, pero luego, ¿dónde queda? O sea, ¿en qué se convierte esa sistematización? Para mí, en inputs para el artículo, o sea, sí tenemos que sacar, siempre escribir es bueno, o sea, más allá de que después uno cambia y va mejorando, porque nuestro artículo del año pasado es distinto ahora, etcétera, ¿no? Pero bueno, escribir un artículo, que además lo prometimos, o sea, que todas las ideas que puedan ser vertidas para el artículo, yo creo que deberían quedar ahí. Y para el diseño de la estrategia, porque ahí es donde vamos a tomar decisiones sobre indicadores, sobre el corpus metodológico, etcétera. Entonces todo eso entraría también al informe, al diseño. Yo digo que lo que podamos llevar por escrito cada quien que va a exponer, eso ya sería un input. Y si se puede grabar estilo como estamos grabando ahora, lo cual implicaría tener una discusión ordenada para que se pueda grabar y luego la transcripción. Yo digo que prefiero eso, porque si voy a tomar apuntes de lo que se está diciendo, o sea, no participo del mismo modo, ¿verdad? A mí me distrae muchísimo. Más vale.
Sí, pero igual se puede usar a la vieja usanza. Yo tengo un grabador no, cada de quien la hace. época en que todavía no estaban los teléfonos inteligentes, que es que tiene el USB que se le pone a la cosa y hay programas que desgraban, entonces tampoco es... Claro que después hay que hacerle modificaciones, esto, lo otro, pero digamos que tenemos tecnología para poder usar. Los chicos van a participar, ¿verdad? También. Sí, claro. Que deberían haber estado. Ahí Leonel sí me avisó que no podía. Pero porque a lo mejor ellos pueden ser un equipo de grabación también, Cari. Sí, definitivamente. Ellos pueden hacer, aunque cada uno de nosotros grabe lo que quiera grabar, digamos, la grabación de la reunión y la transcripción con este aparato que tenés, ellos pueden tener una primera, también esa función y ya luego uno revisaría, ¿verdad? Junto con los propios apuntes y demás. Está bueno. Yo creo. Va. No sé cómo ves, César. Te tocó. Tenés cerrado tu micrófono, creo. César, no se oye. No te escuchamos, pero bueno. Bueno, no dice que no parece. Bueno. Bien, dejo de grabar entonces en este momento para Ya. las demás cosas, pero aguántenme un segundo que no me acuerdo cómo dejar de grabar. Acá está grabando. Un segundito, detener la grabación. Y